Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. Esta semana es clave para la discusión de elementos esenciales para la convivencia como comunidad en el país y para recuperar la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Uno es el inicio del debate del Sistema Nacional Anticorrupción y otro el debate que está en el Senado de la Ley General de Transparencia, en la que muchos están preocupados de que en la discusión haya retrocesos más que avances. Para hablar de estos temas desde Jalisco, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Milenio Televisión a Cintia Cantero, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Cintia, bienvenida. Gracias, Jaime. Un gusto estar aquí en tu auditorio. De hecho, esta semana, Cintia, en una reunión del Consejo del ITEI, te pronunciaste por esta preocupación que hay del debate que hay de la nueva Ley General de Transparencia. ¿Qué amenazas ves? Así es, el día de ayer el Consejo del Instituto de Transparencia hicimos un pronunciamiento en el sentido, un llamado a los senadores que en este momento están en el proceso de discusión sobre la Ley General de Transparencia. ¿Qué riesgos observamos? Prácticamente nos hemos manifestado ya diferentes organizaciones de la sociedad civil organizada, los órganos de transparencia de todo el país a través de la COMAIP, que es la confederación que engloba a estos organismos, y el día de ayer lo hicimos de manera particular, el Instituto de Transparencia. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos que nosotros como Estado de Jalisco observamos para el Estado son significativos, son sustantivos. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información es un retroceso en el Estado de Jalisco muy importante, toda vez que muchos de los conceptos o de los aspectos que se prevé establecer en la norma general de aplicación para toda la República, en el Estado de Jalisco desde el 2005 ya se consideran. Para el Estado de Jalisco sería definitivamente un retroceso. En estos 10 años se ha avanzado lento, definitivamente, tanto con las autoridades como con la sociedad para informarles que tienen este derecho. Sin embargo, en la parte normativa, la ley en el Estado de Jalisco, desde que inició, ha sido de las de mayor vanguardia. Y para nosotros sí significa un retroceso, un freno completo al ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. Es decir, si los senadores votan como está, en los términos que está la Ley General de Transparencia, tumbarían avances que ya están vigentes en Jalisco. Que nosotros ya tenemos aplicando desde hace muchos grandes años. Rasgos. Por ejemplo, el que las autoridades tengan que documentar las decisiones que toman todos los días. Como autoridades nosotros tenemos la obligación de documentar cada uno de nuestros actos de acuerdo a la ley en el Estado. Esta parte se está quitando, se pretende quitar. ¿Cuál es el riesgo que existe? Que si una autoridad determina que determinada información es inexistente, nosotros no tenemos la facultad de exigirle que la tenga o que se la entregue al ciudadano. Un ejemplo de ello es si un presidente municipal, ahora que vienen los cambios en la administración municipal, el día de mañana un ciudadano le pide la cuenta pública y de repente aparece que no está la cuenta pública en documento, el presidente municipal dice yo no la tengo, es inexistente, y hasta ahí quedaría. No podríamos hacer mayor trabajo. Hoy cuando un alcalde dice eso, el ITEI lo obliga a que explique por qué no está o a que lo busque. Explique por qué no está, nos tiene que acreditar con una denuncia penal, tiene que justificar por qué no tiene la información y además acreditarlo. No basta lo que nos dice, sino que además nos tiene que comprobar por qué no existe o qué acciones llevó a cabo por la inexistencia. Este es un ejemplo, pero como este ejemplo, todo el tiempo tenemos por parte de las autoridades actualmente, donde tenemos toda la facultad de manera amplia en el Instituto del Estado de Jalisco para exigirle a la autoridad cada uno de sus actos que estén en documentos y que nos acrediten por qué no lo tienen. Otro gran pendiente, y yo creo que punto medular en este debate es que las autoridades, cuando dicen que es información reservada, ya no por oficio se
se apele a esa determinación de la Así autoridad. es lo que viene siendo la prueba de daño, acreditar el daño que existe si se entrega determinada información. Actualmente también en el estado de Jalisco y desde el 2005, desde que se creó prácticamente el Instituto de Transparencia y la ley de ese año, se estableció que los sujetos obligados para poder reservar información tenían que acreditar el daño que existe de revelarla. Y en este sentido se pretende quitar este aspecto desde a nivel general. ¿Y esto a qué nos llevaría? A que si tú vas y solicitas ante cualquier autoridad, te diga, no puedo entregarles reservada. Y al menos de que una segunda instancia, de que tú como ciudadano acudas a una segunda instancia y digas que se te negó la información y la institución te ordene acreditar el daño, solamente así las autoridades tendrían la necesidad de acreditarlo. Actualmente aquí en el estado de Jalisco no sucede así. Desde que tú vas ante cualquier secretaría, ante cualquier municipio y solicitas la información, te tienen que acreditar qué daño existe si no te la entregan. ¿Hubo comunicación ya directa con los senadores de Jalisco, con Arturo Zamora, con José María Martínez? Estamos el día de hoy elaborando ya de manera formal, por escrito, el pronunciamiento que hicimos el día de ayer y la intención es hacerla llegar al Senado a través de los senadores de aquí del estado de Jalisco. Muy bien. ¿A qué atribuyes esta resistencia que se quiere poner o este intento de retroceder en lo que se ha avanzado en transparencia en México? Bueno, es muy importante la reforma que se dio a nivel constitucional el año pasado. Esta reforma prácticamente fue muy ambiciosa y en realidad nos permite tener un Estado de Derecho en todo el país con un pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Al momento en que se establece cómo se va a llevar a cabo estas disposiciones de carácter general que se establecieron en la Constitución en todo el país, bueno, nos están limitando, nos están coartando el ejercicio del derecho. ¿Qué pudiera suceder? Lo más probable es que de aprobarse tendríamos que promover acciones de inconstitucionalidad, porque ya la norma general el año pasado lo estableció. Pero bueno, esto nos atrasaría el ejercicio para todos los ciudadanos y es lo que no queremos. Lo que queremos es de que si ya fue aprobada la norma general, la norma máxima en todo el país, que es la Constitución, bueno, ya nada más en la ley general se establezcan los procedimientos que regulan esas condiciones generales. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Están tratando de coartar lo que ya, de hecho, por ellos mismos fue aprobado hace un año. Otro de los riesgos, Jaime, que me parece muy importante señalar, se está quitando la posibilidad de sancionar a los funcionarios que no cumplan que no garanticen el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. A mí esta parte se me hace muy importante. ¿Qué sucede actualmente? No en el estado de Jalisco, sino en otros lugares y a nivel nacional. Se incurre en la responsabilidad de no proporcionar la información a los ciudadanos. ¿Y qué hacen las autoridades? Mandan esa responsabilidad a los órganos de control de cada una de las autoridades. Cuando las contralorías internas de las diferentes autoridades, pues, ¿cuándo van a sancionar a sus propios jefes, ¿no? Eso es lo que sucede en otros estados o a nivel federal. En el estado de Jalisco, quien tiene la facultad de sancionar es el Instituto de Transparencia. Es decir, nuestra ley nos da alternativas, tiene dientes prácticamente para sancionar a aquel que niega la información al ciudadano. ¿Y eso te lo quieren quitar? Eso lo están quitando. Así es de que vamos a tener que estar muy pendientes de esta discusión en el Senado y ojalá rectifiquen ahí los legisladores. Hay muchísimos organismos de expertos en transparencia que están ahí con el dedo en el renglón cuidando que no haya ese retroceso, que es una señal clara de que sigue habiendo funcionarios a los que les da escozor la transparencia. En fin, dejando de lado ese debate que es muy importante, en Jalisco, ¿cómo vamos? Escuchaba que vienen sanciones para un buen número de sujetos obligados. Así es, el día de ayer aprobamos el inicio de 106 procedimientos de responsabilidad contra 106 autoridades aquí en el estado de Jalisco
por no tener un sistema de información que de manera electrónica puedan los ciudadanos hacer solicitudes de información. El día de ayer se venció, más bien el Instituto de Transparencia determinó sancionarlos, iniciarles procedimientos y se van a iniciar estos procedimientos por parte de la Secretaría Ejecutiva, los cuales ya todos traen de por medio una multa económica. ¿Por qué? ¿Qué no cumplieron? No cumplieron, el 13 de enero se venció, todos tenían la obligación de implementar en sus instituciones sistemas electrónicos para que cualquier persona pudiera hacer solicitudes de forma electrónica y que no tuviera la necesidad de asistir de manera física a generar cualquier tipo de solicitud. Estoy hablando de con ayuntamientos, con las secretarías, con los diferentes organismos. Aproximadamente aquí en el estado de Jalisco tenemos más de 600 autoridades. Esta bolsa de autoridades tenían que tener sistemas electrónicos para que el ciudadano pudiera hacer desde la comodidad de su casa, en su oficina, teléfonos celulares, en cualquier parte, solicitudes de información. 600 autoridades, estamos hablando oficinas del gobierno estatal, del gobierno municipal. De los organismos públicos descentralizados. Así es, tenemos aproximadamente ya 350 autoridades que están en este proceso, que sí cumplieron con el término. Y bueno, ahora los que no cumplieron van a ser sancionados. Las sanciones son económicas, es multa para el titular de la institución y es multa, ese recurso sale de la bolsa del funcionario, que esto es muy importante señalarlo y seguido me lo preguntan. ¿Quién paga las sanciones que se le imponen a los funcionarios públicos aquí en el estado de Jalisco? Bueno, estas sanciones, estas multas económicas no van al erario, para el erario público. No van con cuenta del contribuyente. Así es, salen de la bolsa del funcionario público, el sancionado es el funcionario, no la institución, esto es muy importante señalarlo, y en este sentido, bueno, las multas que ahora estamos previendo para este tema de los sistemas de información van entre los 700 y 7,000 pesos, y bueno, en los próximos días estaremos informando de qué entidades. Me interesa también señalarles que estos procedimientos van sobre organismos descentralizados de municipios, también con algunos municipios y con fideicomisos públicos, que poco conocemos de los fideicomisos públicos, de su tratamiento, poca rendición de cuentas existe de este tipo de instituciones. De hecho, en estos cambios también quieren sacar otra vez a los fideicomisos. En estos cambios también quieren sacarlos, quieren sacar también a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, quieren dejarlos completamente fuera de la rendición de cuentas y de la transparencia. Quitarlos de la lista de sujetos obligados. Quitarlos de la lista de sujetos obligados. Cintia, para ir cerrando, y siempre te lo pregunto, porque sigue el derecho a la información lo siguen ejerciendo, el derecho de acceso a la información lo siguen ejerciendo muy pocos mexicanos, 6% dicen. En Jalisco, ¿cómo andamos? Bueno, en Jalisco, hace algunos días di el informe. En Jalisco, en estos 10 años, Jaime, ha ido creciendo el número de ciudadanos que solicitan o que utilizan este derecho. Ha ido creciendo, ha ido en avance. Sin embargo, todavía se queda en un círculo de personas que lo ejercen. El Instituto de Transparencia en este momento está ocupándose de difundir estos derechos, el derecho de acceder a la información pública entre diferentes sectores de la sociedad. Estamos enfocándonos en niños para que se promueva desde su corta edad la cultura de estos derechos, para que conozcan que no nada más tienen derecho a la educación o derecho a tomar decisiones, sino que además el derecho a pedir información. Con niños, con jóvenes estamos trabajando también y con diferentes organizaciones. Estamos acercándonos mucho al sector empresarial, para que conozcan también. En ocasiones me preguntan, yo ni siquiera sabía que podía pedirle un plan de desarrollo urbano al municipio. No sabía que podía obtener las licencias de construcción de los determinados años o los cambios de uso de suelos. Todo este tipo de información la autoridad tiene que entregarla.
Prácticamente hoy en día hemos estado trabajando mucho en el tema de las versiones públicas aquí en el estado de Jalisco. Hay información de seguridad que hace apenas algunos años, 2, 3 años, todo el tiempo se reservaba por el simple hecho de tener la etiqueta de seguridad pública. Compra de chalecos, compra de patrullas, toda esa información se reservaba porque era delicada. Hoy por hoy te puedo decir que la información relativa a seguridad cada vez más se está entregando y se está informando. Algunas cuestiones se tienen que reservar, pero no se reserva en generalidad el documento, en su totalidad, sino que se reservan aquellos casos en que puede ser sensible la información, pero el documento se tiene que entregar. Hemos estado trabajando mucho en esta parte y hemos estado avanzando. Bueno, pues ojalá esta conversación, el haberte tenido aquí nuevamente, Cintia, contribuya a que siga creciendo y que los ciudadanos se sigan enterando de que tienen ahí en el Instituto de Transparencia una gran palanca para ejercer derechos, para enterarse y para participar activamente en la comunidad. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Jaime, por la invitación e invitar a la ciudadanía en general a que, como bien comentas, ejerce este derecho. Es necesario que lo utilicemos, de otra manera las autoridades no van a avanzar como quisiéramos, ¿no? En el ritmo que quisiéramos. Acepten la invitación. Está comprobado que las comunidades que mejor viven, que tienen mejor calidad de vida, es donde los ciudadanos exigen. Entonces exíjale a sus autoridades, información la tienen en el Instituto de Transparencia. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.